el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas. Hola, buenas tardes, Dios te bendiga. Estamos aquí una vez más en Radio La Predicadora 94.1, desde este programa llamado Punto de Unión. Somos de la Iglesia Camino Nuevo, que está en Ciudad Evita, y la central del ministerio está en la ciudad de Wanda, Misiones. El presidente es el pastor Celso Mota. Y bueno, estamos aquí para hacerte compañía una horita más, una horita en esta tarde lluviosa que se presta para escuchar radio, tal vez comer unas tortas fritas, tomar unos mates. Mientras yo te voy hablando, te pediría si podés conseguir papel, lapicera, lápiz. Vamos a ir anotando algunos versículos, porque de eso se trata este programa, de poder ser instruidos por la palabra. Quien te habla no te va a instruir, pero la palabra sí nos puede instruir. Dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Amén. En esta tarde nos acompaña Brian, el ministro de alabanza de la iglesia, y bueno, él siempre está acompañando, respaldando, y sobre todo con esto tan hermoso que le dio el Señor, que es el don de adorarle, el talento de tocar instrumentos, todo para Él, ¿verdad? Bueno, vamos a leer en esta tarde un versículo, un pasaje más que interesante en el libro de Juan, capítulo 8, que habla de la mujer adúltera. Si vos lo querés buscar, yo te voy a esperar unos segunditos. Y vamos a descubrir algunas cosas aquí. Y antes de leer, sí, el Señor tiene el poder de perdonar cualquier pecado, ¿verdad? Hay pecados que son no de muerte y otros de muerte. Este es un pecado de muerte. No nos olvidemos que el Señor Jesucristo es judío y Él está en este pasaje bíblico. Jesús está hablando con judíos, o sea que ellos se mueven bajo la ley que se le dio a Moisés, ley que Dios le dio a Moisés, no es que Moisés la inventó. Pero también vamos a ver cómo desde que viene Jesucristo hay cosas que cambiaron, y como cambiaron para los judíos, cuánto más para nosotros que somos la iglesia de Cristo, que nosotros nacemos como iglesia después de la ascensión de Él, después de que el Espíritu Santo desciende sobre toda carne, cumpliéndose la profecía que estaba escrita en el libro de Joel. A que, si ya buscaste en tu Biblia, Juan capítulo 8, verso 1, tiene el versículo 53 del capítulo 7. Vamos a leer todo lo que está debajo del título de este pasaje. Dice: cada uno se fue a su casa, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, les decía, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno,
comenzando desde el más viejo hasta el postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo momento que se vivió de tensión. Aclaremos que Jesús sí sabía que ella fue encontrada en el acto de adulterio. Como bien dice en el pasaje, en la ley de Moisés se ordenó a que las mujeres que cometan esta falta sean apedreadas. Ya vamos a ir a los versículos del Antiguo Testamento donde para los judíos debía acontecer eso. Pero ¿por qué si Jesús sabía lo que estaba en la ley que él mismo había dado? Porque él es Dios. ¿Por qué no accedió a que la mujer sea apedreada? Sí, no, seguro estás opinando igual que yo cuando nos enseñaron de la palabra de que Dios es bueno y, como dije al comienzo antes de leer, tiene la facultad de perdonar el pecado cualquiera sea, ¿verdad? Por más grave que sea, hay uno que no se va a perdonar, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero después todo tipo de pecado, por más que sea pecado de muerte o no de muerte, el Señor tiene la facultad de perdonar. Pero ¿por qué esta exposición, verdad, de que vienen escribas y fariseos, que son los que estaban responsables en aquel tiempo para ejecutar la palabra de Dios, traen esta mujer que había sido sorprendida y no aconteció, o Jesús no accedió en consentir de que sea apedreada? Vamos a encontrar hoy el por qué el Señor no accedió. Y no es porque el Señor la perdonó porque es bueno, porque de alguna manera alguien puede llegar a pensar, bueno, total, Jesús me perdona de cualquier cosa, voy a hacer lo que se me dé la gana. Y no es así. No nos tenemos que olvidar que Jesús es judío. Y tampoco tenemos que, cuando leemos, ¿verdad? Y tampoco tenemos que desconsiderar la tarea que Él vino a hacer aquí en la tierra. Él no vino de paseo, no vino a supervisar, Él vino a cumplir algo que estaba destinado que él tenía que hacer. Primeramente él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Él vino a que la ley deba ser cumplida y era el único, porque no hay ningún ser humano que pueda cumplir la ley. Tenía que venir el mismo Dios a cumplir la ley que había ordenado él que se cumpliese. Entonces, si la ley se tenía que cumplir, ¿por qué no cumplió con este punto de la ley? De la mujer adúltera, apedrearla como él había ordenado. Qué tema, ¿no? Qué confrontación. Es bueno cuando nosotros empezamos a leer las Escrituras y la Escritura nos confronta, porque nos está hablando la palabra de Dios. Dios habla, hermano, y habla a través de la palabra. Y todo tiene un porqué. Muchas veces hay personas que toman esto como contradicciones, y no son contradicciones. Son cosas que tienen un porqué. Y eso es lo interesante, descubrir el porqué. El porqué Jesús no accede a que esta mujer en esta situación tenga que ser apedreada. Porque vamos a ir a algunos versículos, ¿verdad? De la palabra y para que podamos entender un poquito más. En Levítico 20:10 dice lo siguiente. 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea que es tajante la palabra. Indefectiblemente deben ser muertos. El hombre y la mujer. Así dice, ¿verdad? Por eso te dije si podés ir anotando lo que acabo de leer. Al que él recién agarró algo para anotar, está en Levíticos capítulo 10, verso 20. Ahora vamos a ir a Deuteronomio 22, versículos 22 al 24. Deuteronomio 22, del versículo 22 al 24. Como judío, Jesucristo nos hace que aprendamos un poquito sobre la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio 22, del versículo 22 al 24.
Si fuere sorprendido alguno acostado con la mujer casada, con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y si hubiere una muchacha virgen desposada con alguien, y alguno la hallare, en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven que dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Qué tremendo, hermano. O sea que la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado, acusaba esto y es grave realmente. Ahora volvemos a preguntarle a la palabra, ¿por qué Jesús no accedió a lo que los escribas y fariseos estaban motivando o la encontraron a esta mujer, mejor dicho, y la traen ante Jesús? Porque fíjense en que le dijeron maestro, o sea, se refirieron a Jesús en el versículo 4, le dijeron maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. O sea que no es que fue por un chisme, la sorprendieron justito en situación de adulterio. Vuelvo a preguntar, ¿por qué será que no accedió Jesucristo a que sea apedreada esta mujer? Yo le voy a pedir a Brian si nos puede deleitar con alguna canción para el Señor y después seguimos con el por qué no. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de todo eres tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta
el cielo. Cristo sé el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sé el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. El centro de la iglesia es Jesús. El centro de la iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. Gloria a Dios. Muy bonito. Entonces, otra pregunta vamos a hacer de este pasaje de la adúltera. Fíjate que en el versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ahora, ¿de qué le querían tentar a Jesús? O sea que estaban poniendo a prueba al Señor de su maestría, de que Él era maestro. O sea, los fariseos y los escribas lo reconocían, pero a la vez lo ponían a prueba, ¿verdad? De que, ¿por qué lo querían tentar? La respuesta no es tan complicada, hermano. La leímos recién en el Antiguo Testamento. Primero, lo que estaban haciendo estos hombres era todo para atentarle al Señor. Dijimos también de que Jesús efectivamente él sabía que la mujer estaba en el acto mismo adulterio. Por eso es cuando la despide dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Está reconociendo ahí y la está perdonando. Ahora, ¿por qué no accedió? Porque si él vino a cumplir la ley, no vino a abrogar. Porque si no, esto sería abrogar la ley, vino a romper la ley, vino a quebrar la ley. Él vino a desplazar la ley. No antes de cumplirla, porque él la tenía que cumplir. Él debía llegar a la cruz sin mancha. Y el enemigo lo que quería, justamente, era que él cometa error. Ahora, ¿cuál es el error? Que él, con toda la sabiduría de Dios, porque él es Dios, no fue tentado, no cometió este error, porque iba a ser un error realmente apedrear a esta mujer. No porque iba en contra de la ley, sino porque no estaba en el lugar correcto, porque no era el lugar para apedrearla. En el versículo 2 dice claramente, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y él sentado, él les enseñaba. Entonces, ¿Jesús dónde estaba? En el templo. Ahora, ¿la ley decía que esta clase de personas se debían apedrear en el templo? No decía eso la ley, decía que debían ser apedreados, pero no en el lugar que estaban. Si querés vamos al versículo 22 del capítulo 22 de Deuteronomio, que recién lo leímos, y vamos a darnos cuenta por qué motivo el Señor no consentió. Deuteronomio 22 y versículo 22, recién lo leímos. Gloria a Dios. 22 y 22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces la sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad. O sea que no era el lugar correcto, iba a ser un error, en principio, ¿verdad? No estaban en el lugar correcto. Debía llevarse esta persona a la puerta de la ciudad, pero aún faltaba algo más, porque sigue diciendo, y los apedraréis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. O sea, faltaba una parte acá también. No era solamente traer la mujer, era traerlo al hombre, a los dos, que se los sorprendió en el acto mismo de adulterio.
Pero aquí estaban en un lugar equivocado y faltaba una parte. ¿Dónde estaba el hombre? Y no sabemos dónde estaba. Corrió, huyó, escapó. Se infiltró, se escabulló, se fue. Entonces, si se accedía, si el Señor accedía en ese momento a decir, sí, la ley dice así, hay que cumplirla, estaba infringiendo la ley. Y en Juan, la primera epístola de Juan, el capítulo 2 creo que es, primera de Juan capítulo 3, y dice, y todo aquel que tiene estas esperanzas en él, se purificará a sí mismo, así como él es puro. Y todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y él debía llegar sin pecado a la cruz. Él iba a infringir la ley acá, porque por consentir lo que estaban pidiendo los escribas y fariseos, iba a infringir la ley, iba a cometer una falta, porque no era el lugar correcto y porque faltaba una parte. Por eso el Señor dijo, bueno, háganlo ustedes, háganse cargo ustedes. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, carcomido en su conciencia, dice que del mayor al menor se fueron, porque ellos conocían la ley, y la ley decía que eso era erróneo. Por eso Jesús, cuando la despide, le dijo, yo no te condeno, vete, no peques más. Muchas veces se enseñó en este pasaje, hermanos, que el Señor tiene la facultad, y muchos han tomado esto como disparate en querer hacer cualquier cosa, en ser débil en cuanto a caer en pecado. Es decir, total, el Señor sabe, el Señor me conoce. Pero el Señor nos dio un espíritu de valentía, no de cobardía, para que ante cualquier cosita caigamos en pecado. No, nos mandó el Señor a ser firmes, ser valientes, oponernos, resistir, porque el que soportare todo, heredará todas las cosas. O sea que debemos tener cuidado, porque por ahí alguno dice, no, pero Jesús es re bueno, te perdona todo. Pues fíjate que debía ser apedreado, dice la palabra, aquellos que se los encontraba en adulterio, para exterminar con el pecado. Ahora, el Señor, cuando estuvo aquí entre nosotros, entre los judíos, ¿no? En el Sermón del Monte, en el capítulo 5, verso 27, que habla de Jesús y el adulterio, también. Era una falta era muy común en aquella época, hermano, era muy peligroso, como lo es ahora, hermano, con los libertinajes que hay, con las nuevas flexibilidades que hay. Dice en el versículo 27 del capítulo 5 de Mateo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso le recalca a Jesucristo. En Éxodo 20:14 y en Deuteronomio 5:18 te vas a encontrar con esto, que es los 10 mandamientos, que dice, no cometerás adulterio. Clarito. Y después las consecuencias de que él cometa adulterio, ¿verdad? Y en el 28 dice, pero yo os digo, ya el Señor, yo le dio una vuelta de rosca. Antes era el que se lo encontraba en el acto mismo. Pero aquí el Señor le da una vuelta de rosca y dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, hermanos, digamos de que estamos en serios problemas. Porque no es solamente de que puedas estar en relación carnal con aquello que estás codiciando, sino con mirar y codiciar en tu corazón, ya adulteraste. Y el precio del adulterio, ¿qué es? Muerte. Porque aquí en ningún lugar dice, no, y serás libre del castigo de muerte. No dice, no solamente en el acto, sino que con mirar y codiciar. Vos sabés que el pecado que a Lucero, Lucifer, lo llevó a ser quien es, aquel querubín precioso y dotado de tantas cosas que el Señor le dio en la creación de él,
las cuales mantiene, porque el Señor no le quitó nada. Lo que lo llevó a perderse es la codicia. La codicia es algo tremendo, hermano. El codiciar va acompañado y agarradito de la mano de la envidia. Porque la envidia es anhelar a lo que tiene el otro. Quiero aquello. Un iPhone 15, no sé si existe el 15, ¿no? Quiero el iPhone 15. Y hago cualquier cosa porque soy envidioso de tenerlo. Pero a su vez, soy codicioso, quiero tenerlo por codicia. Porque si cualquier celular, si vos pretendés navegar un poco en internet, de escribir mensajes, de escuchar música, de buscar ayuda para comprender partes bíblicas, te alcanza. ¿Para qué algo más? Y aquí el Señor usa la codicia hábilmente para hablarnos también a nosotros los gentiles, porque no vamos a quedar libres nosotros los gentiles, ¿verdad? O mejor dicho, demos gracias a Dios que por medio de su gracia somos salvos. Porque si nosotros leemos atentamente Mateo, el Sermón del Monte, del 5 al 7 completo, podríamos decir, Brian, que estamos en el horno. Porque ¿quién puede cumplir con todas estas cosas? Pero ¿por qué somos salvos? No por obra, porque no podríamos cumplir con todo lo que está aquí. Sino somos salvos por gracia. Porque así se le plació a Él. Si lees Efesios capítulo 1, de todo el pasaje del capítulo 1, ahí ves que por gracia, porque fuiste predestinado, porque fuiste escogido, porque de antes de la fundación del mundo ya el Señor había programado, porque el día que naciste, a la hora que naciste, en el lugar que naciste, tenías que venir, así como está programado, hermano, y eso no lo puede negar nadie, porque venimos acá, pero sabemos que de acá tenemos que salir. Lo que el Señor depositó en este envase, se tiene que ir. Lo que está en tu envase, se tiene que ir. Gracias a Jesucristo podemos estar tranquilos y decir de que vamos a volver con Él, porque de Él salimos y a Él volvemos. Pero es bueno descubrir, ¿verdad?, estas perlas preciosas y grandísimas que Dios nos hace descubrir para que veamos su obra majestuosa, ¿verdad?, su poder maravilloso, de que toda la autoridad la tiene Jesucristo. Si lees Apocalipsis capítulo 5, es maravilloso lo que está en el capítulo 5, y todo el poder y toda la gloria y toda potestad, todo se le dio a Jesucristo. ¿Quién lo dijo? Y el que está sentado en el trono. O sea, de que hiciste bien, hermano, en tomar esa decisión de seguir a Cristo. Si algún momento vos te crees que fuiste inteligente en algunas cosas, tu mejor decisión fue seguir a Cristo. De que seamos discípulos de Cristo, hermano, es lo más maravilloso de que nos puede suceder a nosotros. Con todas las cosas de peligro que hay, porque en estos postreros tiempos dice la Escritura de que serán peligrosos, son peligrosos, hermano. Hay lobos rapaces, están en medio del pueblo, en medio de la iglesia. Porque por eso el Señor nos advierte de que habrá falsos maestros, doctrinas de demonios, amadores de sí mismo. Es tremendo, hermano, cómo el Señor nos advierte, porque el enemigo astutamente pondrá de los de Él en medio de nosotros para querer llevarnos a lugares incorrectos. Por eso es importantísimo el leer la palabra, porque la única que nos va a salvar a nosotros es la palabra, hermano. Jesucristo ya vino y hizo la obra. Nosotros con la palabra vamos siguiendo a Jesucristo, porque es lámpara en nuestros pies y lumbrera en el camino. O sea que nosotros, mediante la palabra, vamos viendo que quizás no, estoy yendo en un camino equivocado. Este no es el camino del Señor. Esta no es la luz de Dios que me está guiando. Esta no es la luz de la palabra. Porque hay luces engañosas. No te olvides que el enemigo, su nombre es Lucero.
y tiene cosas muy poderosas, las cuales puede dar a los que le obedecen a Él, a los que lo siguen a Él. Es complicadísimo el tema, hermano. Por eso, en estos tiempos que ya se van acortando, cada vez estamos llegando más a el fin de todo esto, gracias a Dios. Ya pronto Cristo viene a buscar a su iglesia. Es interesante saber cómo Jesucristo se va a manejar, ¿verdad? Porque en la costumbre y en la ley de los judíos, cuando el hombre quiere desposar a alguien, a una mujer, se va a casar con una mujer, va el hombre con el padre del hombre a ver al padre de la mujer. Entonces ahí se presenta y el padre de la mujer quiere saber qué es lo que le va a ofrecer a su hija, porque no se la va a dar a cualquiera. Entonces acordaron y el joven toma el compromiso y dice: en tal tiempo volveré y yo cuando vuelva ya tendré mi casa terminada. Y fíjate que coincide todo lo que Jesús hizo entre nosotros. ¿A dónde está Jesucristo ahora? Y cuando se fue, ¿qué dijo? Iré a preparar morada. Y algunos se lo imaginan a Jesús como un arquitecto haciendo casas, viviendas. No. Las moradas están, las casas ya están. Porque ya aclaró Jesucristo en otro pasaje, porque hay muchas moradas, dice. Él lo que va a hacer es a preparar la morada. Y Él va a venir a buscar a su esposa, que hoy es su novia, y la va a llevar para desposarla. Es tremendo, hermano, es tremendo. Por eso es lindo. Yo te voy a recomendar algo ahora, no me gusta dar consejos, pero te va a ayudar mucho a poder comprender muchas de las cosas que habla el Señor Jesucristo, teniendo en cuenta que Jesús es judío. Entonces, para comprender muchas de las cosas que el Señor dice, debemos conocer de los usos y costumbres de los judíos en la época que Él vino, en la época que Él les habló a los mismos judíos. Hay un libro que se llama Usos y costumbres de los judíos en épocas de Cristo. Ese libro, hermano, te va a ayudar. Ahora seguramente ya está en internet, lo podés bajar en internet. No te va a enseñar de la Biblia, pero te va a enseñar de la costumbre real de los judíos en la época de Cristo. Entonces, eso te aportará mucho para que vos puedas comprender algunas de las cosas que hizo Jesucristo, que dijo Jesucristo, y en las cosas que no dijo, pero que hizo, que tenía que ver con las costumbres de los judíos. Esto te va a ayudar un montón. También nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que leemos, yo estoy leyendo una traducción de aquello que eran los rollos, los papiros, una traducción a un lenguaje español antiguo, que es la Reina Valera 1960. Es la que el 90 y pico % de las iglesias se instruye. Pero también tenemos que tener en cuenta de que hay traducción de lo que estamos leyendo que quizá no es exactamente tan correcto a lo que se tradujo. No con mala intención, ¿eh? No, yo no estoy hablando de mala intención, ni de querer confundirnos, ni nada parecido. Sino de que, yo opino, ¿no? Digo de que una de las cosas que deberíamos aprender nosotros, los que estamos al frente de iglesias, ya no hablo de ir a seminario y todo, ¿no? Habría que buscar la manera de cómo aprendemos el griego, porque esto fue escrito en griego, sobre todo el Nuevo Testamento, fue escrito en griego koiné. Es un griego que no se habla hoy en la actualidad, es un griego muy antiguo, era un griego comercial, un lenguaje comercial, donde todo el mundo, todas las naciones que correspondían allá en la Mesopotamia, que se desarrolló todo esto, se hablaba, era como hoy el inglés. Vos vas a Alemania y hablas en inglés, vas a China y hablas en inglés, vas a Japón, hablas en inglés, vas a Holanda, hablas en inglés. Todo el mundo, el lenguaje universal vendría a ser, ¿no? Un lenguaje comercial. Es el inglés. En aquel momento era el griego. Y ir a los originales griegos, que fue escrita la Biblia en griego, ¿no? Eso vas a una librería cristiana y si no lo tienen, lo pedís. La Sociedad Bíblica Argentina tiene Biblias escritas en griego,
para enterarte vos mismo, para poder interpretar. Yo a partir del capítulo que viene, del programa que viene, voy a traer algunas comparaciones para que vos veas de que voy a justificar lo que digo, para que de alguna manera vos te puedas instruir, porque este espacio, hermano, se trata de eso, de que nos podamos instruir con las herramientas que tenemos. Hoy, ¿no? Hoy yo leo la Biblia y todavía me sigo manejando con el diccionario, no el bíblico también lo tengo uno muy importante, gracias a Dios, pero el diccionario de lengua castellana. Hay palabras que nosotros no conocemos el significado real, y ayuda muchísimo cuando vos buscas el significado de redención, y buscas el significado y buscas sinónimos, para que te ayude a comprender aún más, comprendés más todavía. Es como que te abre la mente y almacenás más información sin meter nada extra bíblico, porque eso es lo que no tenemos que hacer nosotros, no tenemos que ni quitar ni añadir a lo que está escrito. Lo que te hablé de usos y costumbres de los judíos en época de Cristo no es sumar a la Biblia, es poder comprender cosas que nosotros en las costumbres no entendemos. Te voy a dar una, por ejemplo. Cuando los judíos en la última cena estaban los discípulos y había un gurú, decían de que uno iba a ser el traidor, y decía, ¿quién será? ¿Quién será? Y Jesús dijo, es el que sopa conmigo el pan en mi plato. Algo así dijo, ¿no? Y se empezaron a mirar y se decían, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y nosotros en nuestras costumbres, quien va a poder invadir tu plato es alguien que de mucha confianza, alguien que está muy cerca, alguien que realmente, tu mano derecha, tu hijo, tu esposa, alguien muy cerca tuyo. Pero no así para los judíos. Ellos tenían una bandeja en el centro y dijo, el que sopa conmigo en el plato y come. Todos estaban comiendo. O sea que le dijo, cualquiera de ustedes puede ser. El único que lo sabía era Cristo, el Señor Jesús. Él sabía, ¿verdad? Y eso lo ves cuando vos te enterás de los usos y las costumbres de los judíos. Porque Él vino a hablarle a los judíos, hermano. Gracias a Dios nos llegó hasta nosotros. Pero porque había un plan, ¿verdad? Y llamar a un pueblo que no es pueblo, para que sea pueblo, eso somos nosotros. Podemos levantar la mano y decir, ese soy yo. Y hoy somos parte de la familia de Dios. Pero también es bueno, con este pasaje tan interesante que hemos leído de la mujer adúltera, poder entender qué es lo que pasó ahí, por qué no fue apedrada, por qué no tomó el Señor Jesús la decisión de consentir a lo que decían los escribas y fariseos. Justamente es por eso, porque no era el lugar correcto, faltaba una parte. Y lo que buscaba el enemigo, lo que buscaba Satanás, Lucifer, el diablo, era una equivocación del Señor Jesús. Porque sí sabía el enemigo de que tenía que llegar sin mancha. No debía infringir ni un puntito de la ley. Tenía que cumplirla y llegar a donde tenía que llegar, al objetivo que tenía que llegar, en las condiciones óptimas. Y así lo hizo nuestro Señor. Así lo hizo. Por eso siempre el enemigo tratando de tentarle. Y también lo va a hacer con vos, hermano. Te va a tratar de tentar. Y a medida de que vos puedas meter información en tu consciente, inconsciente, subconsciente de la palabra de Dios, también va a tratar de engañarte. Por eso el Señor nos advierte que va a haber falsas doctrinas. ¿Cómo vas a descubrir algo que es falso? Cuando estás familiarizado con lo verdadero. Porque si vos no estás familiarizado con lo verdadero, para vos todo va a ser verdadero. Hoy en día están circulando aquí en Argentina los billetes de 10.000, ya vienen los de 20.000. Y cuando se incorporaron los de 2.000 ya había billetes falsos, hermano. Y es muy complicado hoy tratar de detectar, más allá de las medidas de seguridad que corrieron por las vías de comunicación, de cuál es falso, cuál es verdadero. Es muy complicado. Así también con la palabra de Dios, hermano, hoy en día, porque el enemigo a Jesucristo en el desierto lo quiso tentar con la misma palabra, ¿verdad? Quiso usar la palabra del Altísimo para hacerlo tentar y caer
a este que él no tenía muy en claro quién era, que era el mismo Dios. Es atrevido el enemigo, es atrevido y hay que tener cuidado. Entonces él va a tratar, cuando vos metas información en tu mente, en tu corazón, información real, va a tratar de alguna manera confundirte, de que cometas algún error, de que no es tan así como dice ahí, esto puede ser de otra manera, lo que le hizo a Eva. No es que morirás, sino que Dios sabe de que serás un igual que ellos. O sea, de que de esta manera el enemigo va a hablar a tu vida, ¿con qué? Con la palabra, porque él se la conoce de memoria. Él también fue testigo de lo que se iba escribiendo y lo que iba. Es lo que no sabe lo que pasa en tu mente. Él no sabe. Él no es omnisciente ni es omnipotente. O sea que él no sabe. Pero tiene muchas facultades que el Señor le dio y no se las quitó. Gloria a Dios. Brian, ¿tenés otra canción? Gloria a Dios. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Y algunos han dado su propia vida, otros viven lejos de sus familias. También hay los que lo han dejado todo, para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación sea difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy, cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Y algunos han dado su propia vida, otros viven lejos de sus familias. También hay los que lo han dejado todo, para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy, cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Y cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Cuenta conmigo. Gloria a Dios. Qué bueno decirle a Jesús, cuenta conmigo. Qué maravilloso, hermano. Brian, ¿qué va a pasar en Mariano Acosta mañana? Mariano Acosta. Hay una confraternidad de jóvenes de las iglesias MBI, en la cual yo estoy invitado ahí a ayudar a los chicos a administrar la alabanza. Y es una reunión unida de todas las MBI y todos los jóvenes que quieran ir. Obviamente, mañana en MBI, Mariano Acosta, en la calle Homero, no me acuerdo muy bien la dirección, pero si alguien quiere ir, ¿cómo se puede comunicar? Porque por ahí tiene libre mañana y dice, sí, yo tengo ganas de un evento de jóvenes, la quiero pasar bien. Ya le digo. Bueno, y va a estar el nieto de Carlos Anacondia. Ahí está. Va a estar el nieto de Carlos Anacondia, se llama Luchi Carboni Anacondia. Va a estar ahí mañana mismo en la calle Homero 3297.
Y los que quieran ir, ¿con quién se pueden comunicar? Se pueden comunicar con la líder de los jóvenes de la iglesia. Bueno. Cualquier cosa paso su número. Y pasarlo al aire, así la gente es así. Sí, ¿no? O paso mejor el Facebook de claro, el Instagram, Facebook, por las Facebook, dudas. sí, celular privado, ¿viste? Sí, ¿no? muy privado. Sí, muy invasivo. Paso el Instagram. No tenemos el ok de ella, si claro, no lo haría. por eso mismo. El Instagram de los jóvenes de MBI, de Mariano Costa, sería MBI-JOB, o sea, GJOB corta Luz. Ahí está. Así se llama el grupo de ellos. Porque está Jóvenes Luz. familiarizado el que está oyendo con Instagram, repetilo por favor. MBI-JOB Luz. Amén. Amén. Bueno, aquel que esté mañana disponible y quiere pasar un lindo momento, es un poquito alejado de esta zona, pero yo sé que va a valer la pena. Obvio. Aquel que se puede desplazar hasta aquel lugar, la van a pasar muy bien. A que, bueno, todo lo mejor para mañana, que esté el poder de Dios ahí manifestándose, porque sé que lo que hacen, lo hacen de corazón, lo hacen para Él, y ahí va a estar el Espíritu Santo, tocando, restaurando, sanando, gloria a Dios. A que muy bueno, muy bueno. Entonces, este pasaje que hemos leído hoy, hermano, que sirva para que estemos más alerta. Es bueno escuchar prédicas, que vayamos a la iglesia, que el pastor nos pueda instruir a través de la palabra, pero también es muy bueno que nosotros, paralelamente, también nos instruyamos con la palabra, hermano. Porque así cuando venga el Señor Jesucristo nos quiere de esa manera. En Mateo 24 lo dice, ¿verdad? Que sobre todo nosotros, los que estamos al frente de un hogar, debemos tener este recado del Señor. Dice en el versículo 44, a ver, vamos a leer del versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, hermano, quizás seguir las cosas como Dios dice que las sigamos sean un poquito para nosotros, ¿no? Que vivimos en este envase y muchas de las cosas que circulan en este mundo son atractivas, que nos pueden sacar los ojos de Jesucristo y empezar a mirar cosas que no corresponden, pero dice que bienaventurado el siervo fiel y prudente. El Señor nos llama siempre a ser prudentes, y hoy estar en estado de prudencia es leer su palabra. Es inevitable, hermano. Tenés que familiarizarte con lo que el Señor habla. Nosotros los pastores te vamos a guiar a lo que el Señor habla. Esto habla el Señor. Nosotros no te podemos guiar a mis experiencias personales, yo no te puedo guiar a cosas que te saquen del enfoque de Jesucristo. Porque yo ponerte en tu cabecita de que vas a alcanzar éxito, que vas a alcanzar riqueza, que vas a ser famoso, te va a sacar tus ojos de Jesucristo. Porque tener los ojos en Jesús es lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Siempre tiene que ser ese el espíritu nuestro, menguar para que Él gobierne. Él tiene que gobernar. Nosotros estando bajo Jesucristo, detrás de Jesucristo, hermano, es donde vamos beneficiándonos con todo lo que el Señor va añadiendo. Por eso no podemos movernos en esta vida sin consultar al libro de la sabiduría, que es la Biblia, a la palabra de Dios, hermano. Debemos estar siempre atentos, debemos estar siempre en alerta, en estado de prudencia total,
tenés el pasaje de las 10 vírgenes, que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Insensato es aquel, hermanos, que se maneja en las cosas del Evangelio, las cosas del Señor, como quiere, y no. Las prudentes hicieron lo correcto. ¿Nos podemos equivocar? ¿Podemos fallar? Sí, la gracia de Dios nos perdona, pero siempre nos vamos a equivocar queriendo hacer lo correcto, porque ninguno de nosotros, hermano, está libre de equivocarse. Todos nos equivocamos, todos los días nos equivocamos. Por eso citaba que lo que el Señor dice en el Sermón del Monte, no está ninguno en condición, hermano, nadie lo va a poder cumplir, nadie, a rajatabla, como dice ahí, no podemos. Pero la gracia del Señor, la que se fue derramada sobre la iglesia de Cristo, la gracia, somos salvos por gracia, no por obra, porque si no, no sería gracia, si fuera por obra. Si fuera por cosas que vamos haciendo, hermano, hay muchos que estaríamos mal. Pero la salvación no es por cosas que hacemos, que por ahí hacemos algo y salió relativamente ahí regular y decimos, bien, listo, lo logré. No, eso no suma a tu salvación. Porque lo que va a sumar a tu salvación es tu fe. Eso va a sumar a tu salvación. A creer de que sos salvo por gracia. No por lo que vos puedas llegar a lograr o a hacer o a saber o a desarrollarte. No, eso no suma para tu salvación. ¿Que es bueno hacerlo? Quizás sí. Qué sé yo, abrir un comedor para ancianos, para niños, cuidar ancianos, hacer algo específico para niños, no sé, se me ocurre ahora, ¿verdad? Sí, suma para que la persona, para que no nos quedemos con que, voy a orar por tu situación, no, para que el amor de Dios pueda llegar a la persona y eso en la persona pueda despertar el interés. Mi nena va a una escuelita bíblica, tiene 5 años y nosotros no tenemos escuelita bíblica porque nos falta personas para hacerse cargo de la escuelita, esa es la realidad, pero sí la mando a la nena, con mis nietos van a una escuelita y vino interesantísima mi nena de 5 años de querer conocer de Dios. Fíjate vos que cuando tiene que ser ella venía a la iglesia, veía lo que papá hacía, lo que mamá hacía, lo que los hermanos hacían, lo que su hermano hacía y hace en la iglesia, pero es necesario muchas veces que otro también hable fuera del ámbito familiar y plantó la semillita, o mejor dicho, esa semillita que ella recibió de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestra convivencia en casa, de orar los alimentos, de ver a papá constantemente leyendo la Biblia, de escuchar alabanzas en casa. Eso llevó a que ella también pueda ver que fuera de ese ámbito también existe, y eso despertó el interés y vino con un librito que le habían dado, de querer saber qué es lo que dice, quiere aprender de Dios, ella quiere conocer a Dios. Entonces le bajé una aplicación en un celular para que ella oiga la palabra, no sabe leer, tiene 5 años, oiga la palabra y mediante dibujitos que hay ahí ella puede armar el rompecabezas de lo que dice ese pasaje bíblico. Hay un rompecabezas, 8 figuras que hay que colocarlas, y la primera le salió mal, la segunda mal, pero de tanto oír aprendió a reconocer cada imagen y colocarla y así. Por eso es importante, hermano, el que se pueda instruir al niño, que nos podamos instruir nosotros. Nosotros ya los adultos debemos ir a la fuente de toda verdad y justicia, que es la palabra, hermano, está, la Biblia. Necesitamos alimentarnos con lo que está escrito aquí en la Biblia. Amén, hermanos. Acá bueno, Brian, mañana lo mejor en Mariano Acosta, no solo para vos, sino para todos los chicos. Que Dios bendiga a los siervos de ese lugar, que prestan el lugar para el evento. Y bueno, hermanos, nos vamos a despedir a la próxima semana. Y ya sabes, los viernes 6 de la tarde viene Parlanchín a estar contigo. Tener preparado lapicera, algo para anotar, Biblia, y vamos a hacer un pequeño recorrido para poder aprender juntos, porque yo también esto para mí es una sobreexigencia,
porque yo me tengo que preparar para venir aquí, y esto también a mí me ayuda, y lo que me ayuda a mí seguramente te va a ayudar a vos, y de eso se trata, que nos amemos los unos a los otros. Saludos para los que se conectaron, los que mandaron saluditos, a que bueno, gracias por acompañarnos, y vamos a orar, ¿vale? Vamos a orar y vamos a entregar esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por haber permitido de que estemos una vez más en este lugar de bendición. Yo te ruego, Dios mío, que sigas bendiciendo, Señor, a los directivos de este lugar, a los directivos de esta radio, La Predicadora, Señor, para que las ondas radiales y las señales de Facebook, Dios mío, sigan, Señor, alcanzando a personas que a ti te necesitan, Dios mío. Gracias por dejarnos hablar de ti, Dios mío. Gracias porque podemos aprender, Dios mío, y compartir lo que aprendemos con aquellos que están oyendo y por aquellos que verán los videos, Dios mío. Te ruego una bendición especial para aquellos, Dios mío, que acompañan este lugar, y comienza, Señor, a promover este espacio radial de boca en boca, Dios mío, para que se pueda extender esta gran familia, Señor. Y yo bendigo a cada uno de tus siervos que esforzadamente vienen aquí, Señor, a predicar tu palabra, Dios mío, a predicar tu evangelio, Señor. Te ruego que tú los bendigas en gran manera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y acompáñanos, Señor, de regreso a nuestro hogar, Dios mío, que lleguemos sanos y salvos, todo sea para tu gloria y honra. Amén y amén. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Hasta el próximo viernes, 18 horas. Amén. Es pues la fe más valiosa que el